Ok, en el caso de algunos teclados, los modelos que existen sin marco, pero que son extraíbles, es decir, el marco tampoco corresponde a la carcasa. Ese tipo de teclados también existen y los podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, tenemos el mismo teclado del modelo anterior, ¿verdad? Fíjense que por el lado de atrás es prácticamente idéntico, ¿sí? El flex es prácticamente idéntico, pero por el lado frontal vemos que no existe ningún marco. Fíjense que no hay separación entre las teclas, ¿sí? Este modelo, esta versión, este formato de diseño de teclado es un poco antiguo porque esta superficie no permite una correcta escritura, es decir, gente que ya está especializada en tipear muy rápido o escribir muy rápido no puede hacerlo de repente con la misma fiabilidad en este modelo de teclados porque no existe una separación entre las teclas, solamente una pequeña hendidura donde termina una tecla y comienza otra. Entonces existen muchos errores que podemos hacer al tipear porque no físicamente no podemos tocar, no podemos sentir dónde está la separación de una tecla a otra. Este diseño de la separación con el marco usualmente se le llama estilo chocolate. Ya es un estilo muy difundido, aunque HP fue la primera en incursionar en este tipo de teclado, ¿sí? Sin embargo, podemos ver, vamos a tomar aquí una vista previa, que estos dos modelos son prácticamente idénticos, es decir, yo coloco esto aquí y son prácticamente idénticos. Fíjense que tenemos para efectos de cambio, de reemplazo, tenemos que tomar en cuenta es la posición del flex, del cable flex, tenemos que tomar en cuenta la posición de estos cuadrantes inferiores, tiene que ser prácticamente la misma y en igual medida tenemos que tomar en cuenta la posición de la base donde van unos ganchos, ¿verdad? Porque el teclado lo recibe la carcasa de la computadora y ellos llevan unos ganchos para que se sujete, sobre todo en los casos en los teclados que no llevan tornillo. En este caso podemos ver que esta base es donde entran los ganchos, ¿verdad? E incluso hay algunos teclados que lo traen también de forma lateral, una base para colocar ganchos que lo trae la misma carcasa. Si lo vemos del lado frontal, lo podemos ver de esta manera, o mejor dicho, de esta manera. Son teclados prácticamente idénticos. También nos podemos guiar por las teclas de función. Las teclas de función son teclas que se activan de acuerdo a lo que uno necesite en una computadora, pero son totalmente personalizables por el fabricante o el ensamblador de la portátil. En este caso tenemos la tecla de función para encender el Wi-Fi y en este caso también la tenemos en el mismo F2, en la misma posición, pero contrario a lo que habíamos pensado, conseguimos también que, por ejemplo, las teclas F3 y F4 en esta versión no son las mismas de F3 y F4 en esta otra versión. Es decir, ya existe una pequeña diferencia respecto a estas dos teclas. No quiere decir que no funcione, pero si por algún motivo necesitamos tener alguna función aquí activada, pues de repente sustituyéndola con otro teclado puede ser que la perdamos. Aquí lo más importante me parece es que tengamos en cuenta que solamente utilizamos las funciones principales del equipo, como son el Wi-Fi, la función de encender y apagar la pantalla, que en este caso se llama LCD, y en menor proporción el brillo de la pantalla. Por ejemplo, estamos trabajando en una habitación oscura y nos conviene bajarle mucho el brillo a la pantalla para que no nos afecte la vista. Entonces utilizamos la tecla de función de subir y bajar el brillo de la pantalla. También, por ejemplo, tenemos aquí las teclas de función de control de volumen, de mute. Mute es para silenciar completamente el equipo, o la tecla de impresión de pantalla, o la tecla de bloqueo numérico. El bloqueo numérico viene siendo una parte de la computadora, del teclado, perdón, donde se nos activan los números, pero en posición vertical. Es decir, los números que están combinados con las letras. Estos números suelen imitar, por decirlo así, el teclado numérico que usualmente se encuentra al lado derecho de los teclados que son anchos, son más grandes.
En los casos de computadoras que son más pequeños, pues este teclado numérico no cabe por espacio físico, por área física, y una manera más práctica de poder utilizarlo es utilizar la activación del teclado numérico que combina las letras con los números. Así que si nosotros utilizamos la función de activar el bloqueo numérico, simplemente le estamos diciendo a la computadora que donde existan letras y a la vez números, solamente tome en cuenta los números. Muchas veces nos pasa que nosotros cambiamos un teclado, se nos olvida desactivar esta opción y cuando estamos haciendo las pruebas vemos que nos escriben números en vez de letras. Esto no quiere decir que el teclado haya sido averiado o esté defectuoso, sino que es posible que la función esté activada y por lo tanto hasta que no la desactivemos no nos va a escribir, por ejemplo, la letra U, la letra I y la letra O, sino en su lugar el número 4, el número 5 y el número 6.